y bienvenidos, yo soy Mel, soy una científica uruguaya que está en Alemania haciendo un doctorado y a la par tengo este canal de YouTube donde entrevisto investigadores por el mundo. Y en el día de hoy nos vamos a México a entrevistar a una jefa de laboratorio, una investigadora llamada Mariana Gómez Esquiabón. Ella hace unas cosas impresionantes que tienen que ver con matemática, biología, evolución, genética. Ella trabaja en la computadora como yo y el área en la que trabaja se puede llamar biología de sistemas. Y en el caso de ella, trabaja con biología y evolución de los sistemas complejos que tienen que ver con la regulación de los genes. Los genes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestro material genético, a su vez están organizados en redes complejas de genes que interactúan entre sí o que tienen que ver, que tienen relaciones entre sí. Y el hecho de tener cierto comportamiento y regulación de esos genes da propiedades emergentes a lo largo de la evolución y de esos sistemas complejos que está muy interesante estudiar, y a eso es lo que se dedica a ella. O sea, es un trabajo bastante teórico en la computadora y lo desarrolla en su laboratorio que está en México. Así que vamos directo con Mariana. Bienvenida, Mariana, súper interesante lo que estás haciendo, muchas gracias por dar tu tiempo para esto. Hola Mel, muchas gracias por la invitación. Bueno, y para empezar, contanos un poco sobre vos. Soy mexicana, crecí de hecho en una zona rural del estado de Puebla. Creo que fue por eso, por el contacto directo con la naturaleza en mi infancia, que surge mi primera pasión. Yo siempre he querido entender cómo es que los seres vivos funcionan. También la verdad es que siempre me gustaron las matemáticas, dedicando muchas tardes a entrenar, resolviendo problemas en la Olimpiada de Matemáticas y cosas así. Realmente era mi hobby desde muy pequeña. Cuando me tocó elegir qué carrera estudiar, fui muy afortunada porque justo un par de años antes había abierto una nueva carrera en la Universidad Nacional de México, la UNAM, y esta era la licenciatura en Ciencias Genómicas, la cual permite unir la biología con las matemáticas para resolver problemas simplemente fascinantes, o así es como lo veo yo. Para mí, las ciencias genómicas son un nuevo, o al menos en aquel momento era nuevo, un nuevo enfoque para abordar la biología molecular, donde se considera que los genes, las proteínas, las células no existen realmente en aislamiento. Y es que es justamente las interacciones entre estos componentes, el cómo se conectan los genes, proteínas, células, aquello que da origen a la vida y a toda su complejidad. Y dentro de eso, ¿a qué es lo que te dedicas? Dados mis intereses, el nicho perfecto para mí dentro de las ciencias genómicas y donde me he especializado es lo que se conoce como la biología de sistemas. Esta área de investigación usa modelos matemáticos para entender cómo las redes o circuitos resultantes de la conexión entre las moléculas da origen a comportamientos dinámicos específicos. Y este es otro aspecto súper importante de la biología. Ya mencioné que los elementos biológicos nunca están aislados, sino que actúan en conjunto, ¿cierto? Pero además, los seres vivos, por definición, nunca son estáticos. Cambian constantemente en respuesta al ambiente, produciendo, consumiendo energía, creciendo, reproduciéndose. Es decir, los procesos biológicos son esencialmente dinámicos. Y la biología de sistemas nos da las herramientas para entender esta dinámica. Súper interesante, súper fascinante. De hecho, yo también trabajo con redes de genes, con biología de sistemas y todas esas cosas, entonces a mí me parece súper interesante realmente lo que estás haciendo. Espero que a nuestra audiencia también les parezca interesante. ¿Y puedes darnos algún ejemplo de esto, así como que es un poco más fácil de visualizar? Yo me enfoco en entender lo que se conoce como propiedades emergentes de los circuitos de regulación génica. Propiedades emergentes se refiere a comportamientos no intuitivos o que no podríamos predecir estudiando únicamente los elementos aislados, sino que es algo que surge justamente a través de las conexiones y su dinámica. Y los circuitos de regulación génica son las redes de conexiones que describen cómo los genes se regulan los unos a los otros para un fenómeno en particular. Y dada la complejidad de los sistemas biológicos, pues no es del todo sorprendente que estas llamadas propiedades emergentes están detrás de la mayoría de los fenómenos que nos interesan. Por ejemplo, en el cuerpo humano, que tenemos de hecho docenas de células diferentes en su forma y función, por ejemplo, comparando las células en tus ojos con las células de tu piel, etcétera, todas tienen esencialmente la misma información genética. Y es justamente una propiedad emergente, la multiestabilidad, la responsable de los procesos de diferenciación que dan origen a estas células especializadas aún en una población isogénica. Otro ejemplo es que enfermedades como el cáncer resultan de la falla de otra propiedad emergente, la homeostasis. En mi laboratorio estudiamos cómo estas propiedades emergentes aparecen a través de la evolución. Esto con la intención de entender las reglas o principios detrás de la estructura de los circuitos de regulación génica. El tipo de investigación que yo hago es bastante teórico y muy cercano a la ciencia básica, así que a veces es difícil transmitir la relevancia de mi trabajo al público en general.
Pero al mismo tiempo, al estar trabajando con los principios de los sistemas biológicos, lo que estamos haciendo en el laboratorio contribuye a las bases para la ciencia aplicada a una gran diversidad de cosas. Volviendo al ejemplo de cáncer que mencionaba hace un momento, entender los principios de la homeostasis nos puede ayudar a visualizar nuevos tratamientos preventivos, al entender qué es lo que falla y cómo es que falla, para llevarte de una célula sana a una cancerígena. Pero al mismo tiempo, o de la misma manera, puede ayudar a desarrollar nuevas tecnologías, tal vez usando sistemas sintéticos, que sean capaces de restituir la homeostasis perdida en esta u otras enfermedades. Pero volviendo al lado teórico de las cosas, un resultado muy bonito que nosotros tuvimos fue estudiando cómo switches epigenéticos pueden evolucionar para lidiar con ambientes fluctuantes. Los switches epigenéticos son sistemas moleculares biestables, es decir, que pueden mostrar dos fenotipos distintos. Por ejemplo, dos niveles estables de expresión de una proteína de interés o de plano dos morfologías distintas, como espora versus célula en crecimiento. Y estos fenotipos pueden ser heredados y la transición entre ellos es de hecho estocástica. Esto nos da dos propiedades que son relevantes para la biología. La primera, memoria, y la segunda, heterogeneidad en la población. Entonces, si consideramos un ambiente que fluctúa entre dos estados, por ejemplo, presencia o ausencia de un antibiótico, las poblaciones pueden usar estos switches epigenéticos para anticipar y sobrevivir a cambios abruptos en el ambiente, además con la capacidad de regenerar su población original una vez que el estrés pasa. Y este es de hecho un mecanismo que usan las bacterias como resistencia a antibióticos. Nosotros queríamos entender en qué condiciones evolutivas no solo se favorece el uso de los switches epigenéticos, sino que permiten que estos aparezcan inicialmente en la población, y cuáles son las propiedades específicas que los hacen más útiles. Nuestro análisis demostró que los switches epigenéticos pueden aparecer y persistir en la población si el ambiente fluctúa frecuentemente. Lo que fue particularmente interesante es que esto solo puede ser visualizado y comprendido si lo estudiamos en conjunto con la dinámica poblacional y tomando en cuenta que la estocasticidad o el ruido bioquímico está presente independientemente de los switches epigenéticos. Pero más bonito aún es que podemos explicar la evolución de una propiedad emergente como algo que te ayuda en la escala de múltiples generaciones. Puede de hecho aparecer por selección natural, generación por generación. Y esto inspiró de hecho toda la línea de investigación de mi laboratorio. Al estudiar la evolución de las propiedades emergentes, entenderemos no solo el por qué los circuitos de regulación tienen la estructura observada, sino también contribuiremos a una teoría evolutiva más completa. Qué interesante. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a alguien de la audiencia que dice, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es el valor? A esta pregunta respondería con dos argumentos. El primero es que alguien dijo alguna vez, perdón que no me acuerde a quién corresponde el crédito, que si solo hiciéramos ciencia aplicada, tendríamos lanzas muy afiladas, pero seguiríamos cazando con lanzas. Mi área de investigación contribuye a entender la base, los principios básicos de los procesos biológicos, y es sobre esto que se puede seguir construyendo la ciencia. Y el segundo argumento es que creo que hacer trabajo teórico computacional puede ser muy conveniente en países con recursos económicos limitados, como lo son los países de Latinoamérica, en comparación al menos con Estados Unidos u otros países en Europa, ya que no se necesitan experimentos masivos o aparatos muy caros, sino más bien capital humano, que hay sin duda de muy alta calidad en Latinoamérica. Y creo yo, se pueden hacer preguntas fascinantes y también importantes contribuciones a la ciencia en general. Entonces espero que mi grupo de investigación inspire a los estudiantes mexicanos y en general en Latinoamérica a explorar también la biología de sistemas y el modelaje matemático en biología en general. Sí, sin dudas. Ambas cosas, la importancia de la ciencia básica, fundamental. Luego lo que vos mencionás es re importante también. En algunos países de bajos recursos, hacer este tipo de trabajos teóricos que no tienen costo. Por ejemplo, hay pila de cosas que yo hice también en mi carrera, que realmente era yo con una computadora y ya está, no se gastaba mucho dinero. Y también eso abre oportunidades. Y ya que mencionas a los estudiantes, ¿tenés algún comentario que les dirías si hay estudiantes mirándote y esperando sacar consejos o se quieren dedicar a esto? Dos consejos generales. El primero, que no le tengan miedo a las matemáticas. Realmente las herramientas que se usan en esta área de investigación son sencillas. No necesitan haber cursado una carrera en matemáticas, yo no lo hice. Solo es necesario que les parezcan atractivas y quieran aprender. Y el segundo, un poco de la mano, es que si hay una pregunta o un área que les apasione, no la suelten, peleen por ella.
Cuando yo empezaba con el modelaje matemático, más de una persona me llegó a decir que no encontraría espacio en ninguna facultad. Conforme han pasado los años, el interés por esta área de investigación ha ido creciendo considerablemente y pues aquí estoy, empezando mi laboratorio en uno de los mejores lugares para hacer ciencia en México. Entonces, creo que cuando algo realmente nos gusta, nos apasiona, sí se puede. Y es probablemente la mejor manera de hacer ciencia. Creo de todo corazón que para desarrollarnos al 100%, todos necesitamos el apoyo y el sentimiento de pertenencia que solo una comunidad fuerte puede brindarnos. También creo que una comunidad realmente fuerte recibe a todos, es decir, es inclusiva, celebra a cada persona con todo lo que tiene que ofrecer, es decir, es diversa, y provee el apoyo que cada individuo necesita, es decir, es equitativa. La academia no es la excepción. El desarrollo científico solo puede alcanzar su mayor potencial con una comunidad inclusiva, diversa y equitativa. Y dicha comunidad no pasa por accidente. Creo que es nuestra responsabilidad educarnos y ser proactivos para asegurarnos que estemos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que cada persona alcance su mayor y único potencial. Además, siendo una mujer en ciencias cuantitativas y viviendo muchos años como extranjera, dejando a mi familia y red de apoyo en México, he experimentado en carne propia el costo o la carga que implica esta falta de comunidad. Y ahora que estoy en el papel de jefe de grupo, trato de fomentar un espacio inclusivo y equitativo para todos los estudiantes con los que interactúo, además de educarnos todos acerca del tema. Por ejemplo, en nuestra reunión de grupo semanal hemos implementado 1 minuto por la diversidad, inspirados por el laboratorio del Dr. Fraser en la Universidad de California, San Francisco, donde cada presentador se toma 1 minuto para platicarnos acerca de aquello que lo hace único o para discutir algún tema de interés general relacionado con salud mental, diversidad o equidad en la ciencia. Y la verdad es que hemos aprendido muchísimo los unos de los otros. Les recomiendo que lo sugieran y lo intenten en sus respectivos grupos de trabajo. A final de cuentas solo tomó 1 minuto, ¿no? Muy bueno, me parece genial que haya gente que tiene este tipo de iniciativas, que se hagan este tipo de actividades con más frecuencia, me parece que aportan pila y espero que otros grupos también se contagien de hacer lo mismo. Y bueno, y eso era todo lo que tenía para preguntarte hoy. Muchísimas gracias, Mariana, por estar acá con nosotros. La verdad, súper fascinante todo lo que haces. Mucha suerte con tu grupo y tu laboratorio y espero que nos veamos pronto en alguna otra ocasión hablando de algo interesante. Muchísimas gracias a ti, Mel. Ha sido un placer platicar contigo. Y solo quisiera agregar por último, a cualquier estudiante interesado en el área que les he platicado o en mi experiencia como mujer en un área cuantitativa de la biología, pueden contactarme si quieren material para aprender más o consejos o cualquier cosa. Me pueden encontrar en Twitter como @mgesquiabón, M de Mariana, G de Gómez y mi segundo apellido Esquiabón es Chile. Gracias. Y gracias a ustedes por la atención. Si les gustó el video, los invito a dar me gusta, a suscribirse al canal, a dejar comentarios apoyando o sugiriendo temas, eso ayuda mucho. También tengo una cuenta en Patreon donde pueden hacer una donación por mes y con eso puedo contratar freelancers, editar más videos, hacer cosas de mejor calidad para ustedes y para todos. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.